Para mí es un gusto y además es algo trascendente porque por primera vez Elia, en alianza con mi consorcio, mi despacho de consultores asociados, estamos haciendo un primer intento con las mejores intenciones de que provoque ese impacto deseado y que sea el principio de muchos otros seminarios. Estamos hablando también de cursos, talleres y diplomados, por ahí muchas cosas interesantes en el tema. Y bueno, entrando en la materia, hoy vamos a hablar sobre estas buenas prácticas ganaderas y, como dice ahí, me voy a enfocar en la producción primaria de carne vacuna, pero haciendo énfasis en lo que sería el área de mi expertise, el bienestar animal y la calidad e inocuidad de esta carne que estamos ofreciendo. Me presento con ustedes de manera muy concreta. Soy Luis Sánchez Sanabria, médico veterinario zootecnista, mexicano de nacimiento y actualmente radico acá en el Paraguay desde el año 2012, aunque realmente me salí de mi país desde el año 2000, trabajando en muchos países y siendo principalmente consultor para organismos internacionales, la Unión Europea, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el IICA, FAO, en fin, un montón de organismos. Y bueno, ya son 44 años de ejercicio. No sé si presumirlos o preocuparme porque los años se empiezan a golpar, pero me quiero quedar con la satisfacción de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Así es que será un gusto. Los invito a que por el chat nos escriban sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que implique ampliar el dato, mejorarlo o actualizarlo. Bueno, antes que nada quiero dar mi agradecimiento a la escuela Elia, organización, por conducto a su distinguido directivo y fundador, mi amigo el ingeniero Juan Antonio, que es una persona que realmente aprecio y admiro y que ha confiado en esta oportunidad, en esta posibilidad. Y bueno, no quiero tampoco dejar en el olvido mi agradecimiento a un grupo que considero que es de gente muy valiosa, un grupo de gente con muchas ganas de hacer cosas en toda la América Latina y que es una academia agroalimentaria, Abundia. Gracias por ellos y a ellos estamos haciendo esta alianza estratégica y no me queda más que decirles a ambas instituciones gracias. Entrando en materia, cuando el consumidor exigente pregunta justamente eso que acabamos de ver, ¿de dónde viene ese pedazo de carne que me estoy comiendo? Los técnicos tenemos que entender que ya no es solamente producir alimentos por producirlos, incluso dar garantía de que sean inocuos, como lo dije al principio, sino también ahora tenemos que entenderlo que el desafío es hablar de una producción éticamente aceptable. Y si definimos como éticamente aceptable, dicen que valen más una fotografía que 1000 palabras. Y justamente aquí estamos viendo ese bife que salió justamente de un bovino, pero que vive en condiciones deplorables. Y hablamos de una condición más negativa que positiva y que se da desgraciadamente en la mayoría de las unidades de producción animal. Y esto no lo podemos seguir permitiendo ni aceptando. Y bueno, la palabra de buenas prácticas ganaderas, un término, un concepto, 3 palabras que se escriben, se dicen, se mencionan, se cuestionan, todo el mundo las tiene en la boca. Hay gente que dice que es una novedad, hay gente que dice que es una imposición, hay gente que dice es una traba más para romper o impedir el comercio nacional e internacional. Un montón de cuestionamientos, algunos con fundamentos y otros sin fundamentos. Pero lo que sí les puedo decir, amigos todos, que las buenas prácticas ganaderas es una actividad que nace desde el mismo momento en que el bovino fue domesticado por el humano. Y que bueno, con el devenir de los años, estas buenas prácticas dejaron de ir siendo, y en medida de la exigencia y de las necesidades de cubrir los satisfactores de hambre de poblaciones que cada vez son más y más y más, pues esto ya realmente agolpó. Sin embargo, para buena suerte, en las últimas
diríamos 3, 4 décadas, y tal vez el siglo pasado, se retoma con mucho interés el concepto de buenas prácticas ganaderas. Las buenas prácticas no es otra cosa más que mejores prácticas. Y ustedes aquí pueden ver básicamente que se maneja el concepto de ambiente y producción, el animal y su manejo, las personas y la empresa, y la infraestructura y su producción. Todas estas buenas prácticas, todas estas mejores prácticas tienen como condicionante que deben de ser coherentes en sus acciones y que han rendido mejores resultados que otras en un determinado contexto. Por tal motivo, se espera que estas mismas prácticas, estas buenas prácticas, en contextos similares, rindan similares resultados. Y esto lo tengo a colación porque, si bien es cierto que me dedico a buenas prácticas ganaderas en producción de carne, esto implica para la producción de leche, de miel, de huevo, de carne de pescado, de lana, en fin, de cualquier bien de origen animal. Y, ¿por qué no?, de bienes de origen agrícola. A mí, en lo personal, cuando me preguntan, defines qué son buenas prácticas ganaderas, simplemente digo que es hacer las cosas bien y dar garantías de esto. Pero para hablar de hacerlas bien y dar garantías, creo que tenemos que partir de un marco de sustento. Debemos de conocer el sistema producto, tenemos que comprender que hay conceptos ideales y que realmente muchas veces no caen en la práctica, y tenemos que aprender a planificar estas buenas prácticas. Y para poder complementar todas estas condiciones, se requiere para su implementación básicamente 3 grandes vertientes. Y creo que es la diferencia a muchas otras ideas y conceptos. Para hablar de buenas prácticas ganaderas, definitivamente se tiene que registrar, se tiene que llevar documentación de todo lo que se hace en la unidad de producción. Pero escúchenme, no solamente de lo que se hace bien, sino de lo que se deja de hacer y por qué se deja de hacer. Segundo, lo que no se mide, lo que no se evalúa, no puede ser ni comparado y mucho menos mejorado. Luego, entonces, una necesidad es poder tener un punto de partida para poder decir, aquí estoy, y a partir de implementar buenas prácticas, ahora estoy en la siguiente etapa o he retrocedido. Y tercero, debemos de aprender que las buenas prácticas se gestionan de manera racional, que tienen que no es implícito que se tengan que agolpar todas en un solo bloque, se puede ir modularmente creciendo en base a las capacidades, a las necesidades y sobre todo al alcance del bolsillo del productor. Lo importante es que estas actividades siempre estén cumpliendo como objetivo respetar el ambiente social, el ambiente productivo y todo lo que implica ello. Estas buenas prácticas ganaderas no es otra cosa entonces más que un conjunto de procedimientos y actividades para el control y que se aplican en las unidades de producción animal. En todas las prácticas ganaderas que hablemos de producción de bienes de origen animal y que como objeto o como principal objetivo es disminuir esos peligros asociados que pueden darse por presencia de peligros físicos, de peligros químicos y de peligros biológicos. Hay más de 200 prácticas ganaderas y hay más de 200, 300 casi subprácticas ganaderas. Sin embargo, para efectos prácticos y en la vida real, la experiencia y los expertos recomiendan siempre que debamos de manejar en una primera etapa al menos estas 8 buenas prácticas ganaderas. Y que voy a tratar de comentar, no todas porque el tiempo no me lo va a permitir, pero sí algunas de ellas. También es importante que sepamos que las buenas prácticas ganaderas tienen fundamentación normativa y para esto existen muchos documentos. Yo en lo personal, para efectos de producción primaria, siempre me sustento en los que edita la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y que como ustedes pueden ver aquí, leer, hay para el sector lechero, para la industria de los alimentos, para poder de algún momento dado saber el tema de proveedor confiable, y hoy que está de moda el tema de antimicrobianos para animales de consumo, y obviamente en este caso para la industria cárnica. Por otro lado, si estamos hablando de inocuidad y de calidad de los alimentos,
tenemos que entender que también debemos de apoyarnos en normas oficiales adoptadas y que se generan justamente en un códex alimentario, que es una filial de la Organización Mundial de la que acabo de mencionar, y que básicamente, en este caso, por el tema que estamos tocando, el Código de Prácticas de Higiene de Carne, aunque existen para leche, existen para otros conceptos, y volvemos a hablar del tema relacionado con resistencia antimicrobiana. Las buenas prácticas ganaderas, para poder tener certidumbre que las tenemos bien implementadas, una herramienta de trabajo fundamental es poder implementar lo que se conoce el sistema HACCP. Este sistema no es otra cosa más que poder tener la capacidad de tener implementado la forma de reducir peligros por contaminantes, y que a partir de analizar los peligros biológicos, químicos, físicos, podemos establecer dentro del sistema producto los controles de punto de control que debemos tener siempre a punto, y que realmente podemos trabajar con un buen programa de prerequisitos y con procesos estandarizados de limpieza y desinfección, que creo yo que con estos dos realmente podemos tener una unidad de producción con todas las garantías de que se están reduciendo peligros por contaminantes. Y bueno, la cerecita que podríamos ponerle a la torta o al pastel es ya establecer un sistema HACCP independientemente de la familia de las ISO. Bien, amigos, pues entrando en materia, hoy quisiera hablar de algunos de los más importantes por obvios de tiempo. Y así como les dije hace unos minutos que las buenas prácticas ganaderas tienen como una de las características fundamentales registrar todo, pues vamos a hablar como buena práctica de la importancia de registrar y hacer trazabilidad. Hoy en día los registros pueden seguir siendo manuales, aunque obviamente sabemos y reconocemos que es ir un paso atrás de la modernidad, y que hoy en día hay sistemas, softwares muy sencillitos, algunos son comerciales, otros se pueden mandar a hacer de acuerdo a la escala de la unidad de producción, pero que nos permiten llevar un control individual de toda nuestra unidad de producción, porque es indispensable para poder llevar una buena administración. Y aquí les muestro un sistema de registros informáticos que para mi gusto es de los mejores, lo conozco a detalle, y es el sistema que maneja este Sistema Nacional de Información Ganadera en el Uruguay, que hoy por hoy considero que es uno de los mejores registros y que es bastante confiable. Por otro lado, y junto con pegado, la capacidad de poder llevar registros permite también hacer trazabilidad. Y para esto hablamos de dos tipos de trazabilidad. La trazabilidad que se genera dentro de la unidad de producción, desde el momento en que el individuo nace, incluso desde el vientre mismo, y la trazabilidad del individuo que nace, que se transporta, que es matado y que es transformado en alimento para consumo por el humano, y que por ende puede ser consumido en el país o en el extranjero, y que bueno, esa trazabilidad es obligatoria porque nos permite dar certidumbre, sobre todo si encontramos alguna falla o alguna contaminación cruzada, y que implique de inmediato saber en qué momento fue ese encuentro accidental o provocado que provocó esa contaminación. Pero aparte de este tipo de trazabilidad, al ser yo médico veterinario zootecnista y formado en la parte de la epidemiología, también tengo que hacerles ver que la trazabilidad nos permite hacer una gestión de riesgo de la unidad de producción, en donde podemos dar certidumbre a partir de llevar esa identificación individual de los ingresos, de los egresos, de las vacunaciones, de las desparasitaciones, del personal responsable que ha hecho contacto con el individuo, en este caso los bovinos, y algo que es muy importante, del uso y, ¿por qué no diríamos, del abuso de esos productos químicos farmacobiológicos de uso veterinario, y que hoy por hoy están siendo impacto negativo con el tema de resistencia antimicrobiana. Entonces, amigos, trazabilidad es un tema que si no lo tenemos implementado a partir con registros, no podemos hablar de ser competitivos y no podemos hablar de buenas prácticas. Por otro lado, otra de las, para mí, importantes buenas prácticas que tenemos que tener siempre en la mente, y lo pongo como de las más importantes, es que todos los actores clave que participamos
de manera directa o indirecta en todos estos procesos, no solamente el propietario, no solamente el veterinario o el administrador, sino todos los que intervenimos de alguna u otra forma, incluyendo hasta las familias de nuestros empleados, tenemos que entender que es muy importante conocer el concepto de bienestar animal, que no es lo mismo que salud animal, pero para efectos de esta charla quiero referirme a lo que sería lo más importante por conocer como buena práctica de bienestar animal. Y para esto tenemos que entender, y no voy a ser muy extensivo, que aquel viejo origen que se hablaba de las famosas Five Freedoms y que literalmente se traducían equivocadamente como 5 libertades y que posteriormente se hablaron de 5 necesidades, hoy en día estamos hablando de 5 dominios, en donde básicamente 4 son componentes físicos y que nos permiten hacer una ponderación cualitativa y cuantitativa para poder determinar físicamente si ese individuo tiene alguna deficiencia de las que estamos viendo aquí presentes, y que son medibles y que son objetivas. Pero cuando entramos al componente mental, ahí empezamos a tener cuestionamientos de la gente que no cree en el bienestar animal, porque considera que, y aquí generalmente piensan que estamos hablando de protección animal cuando no es así. Hay que partir de una base, y la base es de que en el año 2000 aproximadamente la Organización Mundial de Salud Animal, OIE, por sus siglas en francés, aseveró y aceptó que los animales son seres sintientes, sienten dolor, sienten miedo, sienten frustración, y por qué no decirlo, también pueden sentir un aspecto de sensación estable y emocionalmente satisfactoria. A esto le llamamos estado de componente mental. Pero para poderlo medir, lastimosamente, no cualquiera lo puede hacer, no es tampoco imposible de hacer, y hay forma de medirlo y cuantificarlo para que deje de ser una estimación subjetiva, y a partir de la ciencia misma, que es el fundamento del bienestar animal, poder hablar de este componente, y todo ello permita dar certidumbre al respecto del estado del bienestar de los animales, y en este caso del bovino. También otro elemento muy importante que tenemos que entender es que si estamos conscientes que los bovinos, todos los animales en general, son seres sintientes, hay un concepto que yo quiero dejar bien marcado, que es el tema relacionado con el estrés, que, ojo, no es sinónimo de sufrimiento, y que lastimosamente muchas personas piensan que los animales aguantan errores, y no es así. Entonces aquí estamos viendo algo que desde el año 1926 el doctor Seidel manifestó, que es el síndrome general de adaptación, en donde hablamos de un montón de estresores, pero lo interesante es de que una vez pasada la fase 1, que es en donde generalmente el individuo al ser de presa nos evade, porque realmente el bovino no quiere saber nada de nosotros, y mucho menos de los perros, pero si no le queda otra y lo acorralamos, pues entonces pasamos a la fase en la que tenemos que trabajar los técnicos, y que es la fase de la habituación, porque aquí es donde tenemos las posibilidades de poder adaptar al individuo para que tenga un estrés tolerable, porque hay que recordar que el estrés tiene 2 grandes etapas: la que permite que el individuo esté alerta y se adapte, y la que no deseamos, que es el estrés patológico, que obviamente genera agotamiento y por razones lógicas causa la muerte. Aquí, amigos todos, es donde creo que debemos de trabajar, y a nivel de campo hay una excelente práctica que podemos hacer y que en algún momento dado podríamos hablar más adelante, que es la prueba del temperamento en el bovino productor de carne. La importancia de los sentidos. Definitivamente el bovino tiene todos sus sentidos, pero básicamente 3 son los más importantes, en donde la visión juega un papel interesante, aunque lamentablemente su visión es la menos buena, sin embargo es mejor que la que tenemos los humanos. El sentido del olfato también para ellos es muy importante, y el sentido del oído, que es realmente el sentido que le permite escuchar decibeles para arriba y para abajo, que nosotros ni siquiera tenemos capacidad. Luego entonces no requiere de gritos ni de golpes.
Pero en el tema de la visión, aquí lo que yo quiero hacerles ver es que la visión tiene dos formas al tener el bovino, la ubicación de sus ojos en la posición lateral, le permite establecer una visión binocular tridimensional al frente, pero estando el bovino de costado, se darán cuenta que tiene una zona ciega, zona limitada, y que si entramos entre el humano a caballo, a pie o con banderolas, entonces esta visión ciega aparentemente limitada de reojo, pues puede ser una visión bidimensional en la que el individuo no distingue que sea el caballo o que sea el humano, sino ve algo que está más grande que él y entonces le permite con esto establecer que tiene que estar atento a lo que le está indicando su presa en este caso. Y bueno, acá hay algo también muy importante y que es un tema también de debate. Desde hace muchos años la doctora Grandin hablaba de la zona de fuga y hablaba de la zona el punto de balance, y que hoy muchos expertos generan y consideran que realmente estaban equivocados. No es zona de fuga, porque realmente es el bovino, si no nos tolerara, no nos permitiría estar cerca. Lo que pasa es que tenemos que entender que hay que hablar de una zona de presión, y obviamente que si hablamos de ganado lechero, esa zona de presión todavía es más tolerable que la del ganado productor de carne, y obviamente que entre el ganado Indicus y el ganado continental, pues son grandes las diferencias. Cuando hablamos de presión y reacción en el bovino, a partir del conocimiento, aquí les muestro un ejemplo muy interesante que mi amigo Marcos Jiménez Sapiola siempre maneja. Si nosotros estamos en el corral y queremos presionar al ganado, generalmente lo que hacemos es centrarles de frente, sin mala intención, pero ¿qué provocamos? Que el ganado se disperse porque nos está viendo en una zona de reacción por presión equivocada. ¿Qué pasa si permitimos aprovechar esa zona de tolerancia o esa zona de seguridad apoyándonos con un manejo de banderolas y entonces generar a partir de los sentidos y de las condiciones del bovino para que se puedan mover con mayor tranquilidad? Y aquí les muestro este video. Allá se movió un bovino al fondo, algo que es muy importante, no hay que permitir, al ser ganado, animales de manada, no hay que permitir que se segreguen porque entonces entramos en conflicto. Una sola persona, no hay caballos, no hay perros, no hay gritos, no hay golpes, son 50 becerros, 50 terneros. Esto fue grabado en el campo de un amigo muy querido que ya falleció en el año 2009 allá en Argentina, y ese que ven ahí es Marcos Jiménez Sapiola. Ven ustedes. Efectivamente el ganado entra solo, sin mayor problema. Y está terminando ahí su labor de arreo, de manejo y conducción a un corral. Puede parecerles una actividad lenta, puede parecerles una actividad que pierden el tiempo, pero señores, Marcos empleó 1 minuto 24 segundos para hacer esto. Se los dejo a su comentario. Pasamos a una segunda buena práctica. La importancia del diseño de corrales de manejo, porque para mí creo que es el santuario dentro del establecimiento de producción de carne al que tenemos que darle todo el confort y el mejor diseño, primero, para que el humano, que es el más importante para nosotros, tenga certidumbre, así como dice mi amigo Marcos Jiménez, entre en 2 pies a trabajar y al final de la faena salga en esos mismos 2 pies. Luego entonces, la importancia de un buen diseño es conveniente. Si entendemos el mecanismo y el sentido del ganado, aquí les muestro lo que mi amigo Eduardo Deal, que es un experto en diseño de corrales, nos menciona, ¿no? Estas flechas que ven ustedes en rojo es el sentido por donde el humano queremos que entre el ganado al corral. Y obviamente que lo que ven en verde es para donde el ganado quiere regresar, porque el sentido que tiene es de que él siempre quiere regresar de donde vino. Luego entonces se arman conflictos en ciertas áreas del corral, porque justamente el bovino quiere regresar de donde viene.
Entonces aquí lo que se recomienda es algo muy sencillo que mi amigo Eduardo Deal siempre nos ha dicho. Cancelemos esta puerta de entrada y entremos por la puerta de salida, a modo tal de que entre el ganado, y entonces, ¿qué va a hacer el ganado? Quiere regresar de donde vino, y entonces el flujo va a ser más rápido y más tranquilo y más ecuánime. Así es que es cuestión de entender lo que es la conducta y la condición de ubicación de los animales a partir de que son seres de manada. Dentro de las fallas importantes en el corral de manejo, yo considero que el embarcadero o el andén de carga y descarga es fundamental, en donde esto es lo que no podemos seguir permitiendo y que es importante establecer un andén que tenga por lo menos 2 metros de largo para que el ganado pueda subir por la rampa escalonada y sienta equilibrio y seguridad para poder entrar al camión o en su defecto bajar del camión. Este embarcadero se ve muy lindo, pero tanto este como este tienen 2 defectos muy grandes. El primero, las paredes están abiertas, deben ser paredes ciegas por completo, tanto las paredes laterales como del piso. Y aquí, bueno, la aberración es de que el andén de paso, si estuviera bien diseñado, bien cerrado, no debería existir este andén. Pero bueno, vamos viendo diferencias. Y aquí es crítica para mí, ¿no? En el brete o en el tubo, esos, al menos acá por la región sur de nuestro cono, ese andén de manejo del ganado donde llega a ser un andén de más de 1,5 metros de altura y que después el tubo tiene también alturas muy grandes porque se piensa siempre más en animales grandes, pues aquí el que sale perjudicado es el humano. Y que bueno, esta angulación de 30 grados en un tipo de 20 años, pues te aguanta 5 horas, 10 faenas, 3 meses. Pero a la vuelta de 2, 3 años ya no quiere trabajar. ¿Y por qué? Porque su columna está lastimada. Y hay que entender también que para hablar de bienestar animal, primero tenemos que satisfacer el bienestar del humano. Y por este otro lado, acá estamos viendo un andén más tranquilito, en zona uruguaya o argentina, no me acuerdo bien, creo que es en Argentina, en donde también hace algo de movimiento aquí el operario, pero no es lo mismo que por acá. Estas son las dimensiones recomendadas por mi amigo el ingeniero Eduardo Deal, en donde se ven 1 metro de altura y no más de 50 centímetros del piso al andén de movimiento en el brete. Y bueno, yo aquí les muestro lo que yo siempre considero que es importante. Me meto al corral, al tubo, y le hago como si fuera bovino para ver todos los distractores que puedo tener. Si el bovino tiene una sensibilidad brutal, sobre todo en los cambios de claro a oscuro y viceversa. Aquí el bovino está viendo un montón de distractores que para el humano son los normales, pero para él no, y sobre todo si es la primera vez que entra a este corral. Hay desniveles, hay oscuridad, hay claridad, hay ruidos, hay personas. Estas paredes están semiciegas, aunque realmente están más abiertas que ciegas. Y que bueno, el individuo está ahí, el bovino está ahí apresurado, lo estamos correteando, le quité el sonido para poder conversar con ustedes. Estas formaciones en B, en V, realmente también creo que es algo que ya no podemos seguir permitiendo. Y vean esos desniveles que se ven. Todo esto de alguna forma genera que el individuo refleje, que repare, porque está bien. Aquí estamos viendo un cambio brusco de luz, de oscuro a claridad, y como dicen por ahí, al final del túnel vemos la luz que nos dice, me estoy yendo de este planeta. Pues casi el bovino por ahí anda en el camino, porque ven ustedes en ese momento qué va a pasar, ¿no? Ya está ahí para salir, trae 20 animales atrás de él, lo estamos empujando con los ruidos, con las picanas. Y bueno, al momento en que se abre la puerta, vean ustedes ese cambio brutal de luz, en donde el bovino, hay casos en que tarda minutos en poder recuperar esos bastoncillos que le permiten adaptarse rápidamente, y que seguimos viendo algunos distractores como es el humano y otra serie de condiciones que para nosotros son imperceptibles, pero para el bovino son de extrañarse. Entonces vean ustedes la importancia de un diseño conveniente de corral de manejo. Otra buena práctica ganadera que es importante tener en cuenta es el uso de productos químicos farmacobiológicos para el uso veterinario y de su impacto en lo que se conoce mundialmente como resistencia antimicrobiana.
Aquí únicamente yo quiero hacerles ver que es necesaria la intervención del médico veterinario responsable para hacer supervisión. Ojo, no es obligación que el veterinario inyecte, porque realmente es una actividad mecánica, pero creo que nuestra función es decir qué cantidad, cuándo hacerlo y qué aplicar. Entonces creo que ahí es la diferencia. Por otro lado, como recomendaciones generales, hay que hacerles ver que como requisito fundamental, antes de aplicar cualquier producto químico farmacobiológico, como veterinario recomendamos hacer exámenes clínicos completos, tomar y enviar muestras para el diagnóstico del laboratorio, para que con mayor exactitud podamos determinar los médicos veterinarios cuál es el origen de la enfermedad y dar un tratamiento adecuado. También es importante dar tratamientos específicos y algo que es fundamental, utilizar el menor número de productos para evitar combinaciones y después crear resistencias no deseadas. Hoy por hoy, el uso, y yo diría el abuso de anticoccidiales, endocticidas, ectoparasiticidas, antibacterianos, antihelmínticos, pues todos esos están generando hoy en día resistencia. Y casos concretos, por ejemplo, en el norte de Argentina, me está escuchando mi amigo Luis Carlos Rades, hay trabajos formales del doctor Fiel que ya se detectan 75% de resistencia en el ganado, y cuando este ganado lo sacan del Chaco para meterlo a otras regiones, ¿qué es lo primero que hacemos? Y sobre todo si van a corrales de engorde, aplicar de inmediato la ivermectina, ¿no? Entonces, errores crasos, queridos amigos. Buena práctica, no mezclar de forma simultánea y menos en la misma jeringa un bactericida con un bacteriostático. Recordemos que para que el bactericida ejerza su efecto, se necesita que las bacterias se estén multiplicando rápidamente. Por lo tanto, el uso de bacteriostáticos, pues justamente impide el efecto del bactericida. Y luego entonces aquí les muestro la lista, que es más grande todavía. Este es un simple ejemplo tomado de un texto como es el de la farmacología y terapéutica veterinaria, en donde vemos bactericidas y que lamentablemente se acostumbran a mezclar con bacteriostáticos. Negativo. Sí podemos hacer mezclas para lograr mayor efectividad en un tratamiento, fármacos que hagan sinergia con otro tipo de productos. Y aquí vemos que entonces funcionan perfectamente los de la columna izquierda con cualquiera de los de la columna derecha, y que puede haber aquí cruces incluso, ¿verdad? Recomendaciones en ese sentido finales. Todo control de recetas debe ser siempre una obligación del médico veterinario para saber qué productos se están utilizando, cuándo se están utilizando y por qué se están utilizando. Y aquí lo interesante, yo resaltaría a lo que conocemos como el concepto de periodo de carencia, que no es otra cosa más que el tiempo de retiro que debe de cumplirse antes de que ese animal vaya a sacrificio, en el caso de la carne, o antes de que ese producto, llamemos leche, vaya a ser consumido. Y aquí les pongo el ejemplo de las amoxicilinas, que como pueden ver ustedes aquí, por lo menos tiene que tener 21 días de tiempo de retiro. Esto quiere decir que 21 días antes ya no se pueden de introducir para producir justamente, en este caso, y sobre todo en el caso de vacas lactantes, ¿no? Y por hablar de otros casos, por ejemplo, hoy en día la famosa ivermectina que acaba de salir 12,5, 13, por ahí así, esta ivermectina requiere 121 días de periodo de carencia para poder mandar ese ganado a matanza. Algo que es muy importante con relación al manejo de los productos químicos farmacobiológicos. Tan malo es que estos anden viajando honrosamente en el tablero de nuestro vehículo, donde reciben sol y polvo y bueno, un montón de contaminantes. Tan malo es esto como utilizar el freezer metiéndole alimentos. Tenemos que aprender a utilizar ese, para empezar, la heladera donde guardamos productos de uso químicos farmacobiológicos que requieran refrigeración es para eso. En donde en la parte alta se pone el anticongelante, en la parte inmediata superior
se ponen biológicos exclusivamente, en la intermedia bacterinas, productos farmacoquímicos, y en la zona de abajo podemos poner sueros salinos, agua con sal, otros elementos, pero no alimentos ni bebidas para uso humano. Hay que mantener un termómetro para estar estabilizando esa temperatura. Recuerden que el simple hecho de que se abre la puerta ya genera una pérdida tremenda y tarda por lo menos 20 minutos en volverse a estabilizar. Y nunca, nunca colocar o almacenar biológicos en las puertas laterales porque realmente pierden la garantía de la red fría. ¿Por qué fallan las terapias de antibióticos? Pues miren, no siempre es debido a la resistencia de la gente. Hay muchas otras fallas y para efectos del tiempo, únicamente aquí les manejo algunas ideas, ¿no? Resistencia natural, retardo al inicio del tratamiento, subdosis, interrupción del tratamiento. ¿Por qué no hablar de incompatibilidades? Hablar del estado patológico del paciente, que eso es muy importante. La condición del individuo es importante para que haya una buena respuesta inmunológica. Hay que hablar también de toxicidad por antimicrobianos. En fin, creo que hay un montón de razones y que debemos tomarlas en cuenta el médico veterinario y el administrador del establecimiento para no simplemente mencionar que la resistencia es dada por el agente, en este caso infeccioso, a partir del medicamento aplicado. También algo muy importante, amigos todos, la importancia de chequear la validez, la fecha de caducidad. Un producto caduco no debemos de utilizarlo. Y miren que se los digo con experiencia. Yo he estado en muchos establecimientos en donde me he encontrado productos que tienen 4, 5, 6 años de caducados, que los siguen utilizando y cuando los identificas te dicen, no, ya no los uso, doctor. Lo que pasa es que no los he tirado a la basura. Y bueno, la pregunta es, ¿y por qué no lo hiciste hace 3 años, no? Miren, aquí les muestro un ejemplo muy sencillo para llevar un registro individual para tratamientos médicos. Identificar al individuo que se le va a aplicar, el medicamento con el principio activo, la fecha de inicio del tratamiento, el último tratamiento y la fecha de descarte para poder hablar de un buen tiempo de retiro. Creo que este es algo muy sencillo que en tarjetitas por escrito y a nivel de computadora se pueden llevar sin mayor problema. Y bueno, aquí para el tema de almacenamiento, sobre todo en aquellos establecimientos donde se manejan grandes cantidades de producto, me he encontrado muchas veces que compran de más y la gente te dice, son muchos productos y el patrón me dijo que hasta que no se acaben porque costaron mucha plata y tienen relativamente la razón. Entonces aquí les muestro una carta de control en donde se aplica, se anota el ingrediente activo, el laboratorio, el nombre comercial, en este caso que es un bactericida, el lote autorizado por la autoridad competente, los frascos existentes, cuándo fue elaborado, cuándo es la fecha de vencimiento y el periodo de carencia. Son datos que tenemos que anotar. ¿Por qué? Porque el responsable de farmacia es el que tiene que estar alimentando al administrador y al veterinario en función de existencia de producto. Otra buena práctica ganadera que para mí es fundamental y estamos entrando, digamos, hacia la parte final de mi charla. Yo siempre le digo a mis amigos, a mis estudiantes y a mis colegas y al productor mismo, ¿cuál es uno de los principales objetivos que tenemos al estar involucrados directa o indirectamente en la producción de carne? Que es el ejemplo que estoy poniendo. Y no falta el que dice que es el que producir más y que ganar plata y que ganar reconocimiento y que posicionarse en los mercados y todo lo que escuchamos siempre y que con todo respeto, gran parte es cierto. Pero de algo se nos olvida. Que uno de los objetivos fundamentales que tenemos todos, empezando por los técnicos, es que tenemos la obligación y el compromiso de producir un bien de origen animal, en este caso como ejemplo la carne de origen bovino, que cumpla con todos los requisitos nutricionales, sí, pero además de eso, y quizás más importante, que brindemos certidumbre que ese pedazo de carne que se va a llevar a la boca ese individuo no le va a causar daño, o sea, un producto inocuo. Y a eso yo le llamo la buena práctica ganadera o sistema de calidad e inocuidad, sistema CAIN. Cuando hablamos de sistemas de calidad,
Pues esto tiene muchas formas y muchas historias. Primero fue la calidad organoléptica, después la tecnológica, después obviamente la nutricional y últimamente la social. A todos estos diferentes tipos de calidades siempre tenemos que aplicar o implementar trazabilidad. Trazabilidad hacia el pasado y trazabilidad hacia el futuro, porque tenemos que dar certidumbre de que lo que se está consumiendo no hace daño y que da seguridad alimentaria. Y aquí estamos viendo que implica higiene microbiológica, ausencia de residuos de antimicrobianos, de metales pesados, de glifosatos, de plaguicidas, de nitratos, de nitritos, etcétera, etcétera. Y bueno, amigos, cuando vamos a los establecimientos y los entrevistados nos dicen que hacen maravillas con sus animales, pues no nos queda otra cosa más que darles el beneficio de la duda. Sin embargo, cuando nosotros los técnicos nos vamos al frigorífico a verificar qué tan cierto fue lo que nos dijo o qué tantas mentiras nos dijeron, pues nos encontramos esa carcasa. Esa carcasa que no es otra cosa más que la fotografía de cómo fue tratado en vida ese individuo, incluyendo hasta el momento justo en el que se le aplicó de manera digna la muerte. Porque hay que entender lo siguiente, el bienestar animal, que es una herramienta muy valiosa, es la forma más técnica posible que nos ayuda a paliar lo que es el objetivo de este individuo que nació y creció para morir y ser consumido. Ahora, a partir de todos los impactos negativos que encontremos en la carcasa, como estamos viendo aquí, golpes, que generalmente para los que conocemos del tema, esto generalmente lo ocasiona ese tirón, ese golpe tan bruto que se le da al ganado en el transporte para que se quedó a la mitad de la rampa y le bajan la puerta deslizadora y aquí estamos viendo el resultado. Los picanazos, los inyectables, los golpes y todos esos cortes oscuros, esto genera, está generado por pHs elevados y entonces todo esto genera mermas y entonces este pedazo de carne que iba originalmente para un país primermundista, pues tiene que modificar su destino comercial y por ende perder ese valor agregado. Y todo por una mala práctica en el manejo del ganado. Yo aquí les muestro de manera muy concreta lo que para mí es un sistema de habituación para la certidumbre de calidad y de inocuidad. Entendamos que el bovino, en la medida que le demos una muy buena habituación, y esto lo podemos generar a partir de estas pruebas de temperamento que les menciono, y que son pruebas que se pueden hacer en campo y que no son costosas, porque realmente no lo son. Esta prueba de temperamento nos permite identificar a aquellos individuos que pueden, óiganme bien, pueden transmitir genéticamente el gen. ¿Cuál? De un buen convertidor de alimento por la boca, kilogramos de peso en pie, porque tiene un buen temperamento, está habituado al manejo y a la presencia del humano, porque al final de cuentas el temperamento no es otra cosa más que la reacción por la presencia de los predadores, que en este caso somos los humanos para los animales. Pero en todo este concepto de habituación, por falta o por exceso, independientemente de las actividades que se hagan en la engorda, en el corral o en extensivo incluso, pues también aplicamos actividades de precarga, actividades negativas o acciones negativas, no se diga en el transporte, que es donde generan más del 60% de mermas, y cuando se sigue el ganado en el matadero. Todo esto, al final de cuentas, genera o impacta en lo que es ese glucógeno presente o que a esas alturas ya es ausente, y que bueno, al estar ausente o en la medida de su presencia, pues la proporción de este glucógeno en la fibra, en el tejido, y por qué no en el marmoleo, pues obviamente que empieza a ser de manera negativa. No olvidemos que el individuo, desde que nace, se maneja con un estrés fisiológico que le permite sobrevivir, pero con la mano del humano, sobre todo cuando no hay buen manejo y no hay comprensión de la conducta, ese estrés se vuelve crónico y que después, por falta de habituación, pasa a ser agudo y que justamente al momento de la matanza, en el frigorífico, en ese momento en que al individuo se le noquea,
y que se le degüella, pues ahí entonces es donde empiezan los cambios en los que el humano ya no puede hacer nada porque no tiene manera de hacerlo. Y que justamente se presentan cambios metabólicos post-mortem, en donde inician en un prerigor, en un acto de prerigor y después de rigor propio, y que lo que se pretende es que ese pH no alcance más de 5,7% de pH en menos de 24 horas, y que hay que entender que todo esto, estas condiciones van a estar repercutidas por ausencia, bueno, por elevaciones o disminuciones del pH, pero importante, la presencia de agua intersticial en tejido, y con ello pues provocar impacto en la terneza y en el color de la carne. Y bueno, el proceso per se de maduración que en 8 días tiene que mantenerse a partir de temperaturas. Así es que, amigos, es mucho esto, y aquí es donde estamos demostrando que atrás en campo, una buena práctica a partir del conocimiento de la conducta y del buen manejo y de buenas instalaciones y alimentación y etcétera, etcétera, podemos tener una mejor fotografía que esta. Ahora bien, y para entrar a la parte final propiamente, dentro del sistema de calidad e inocuidad hay dos grandes áreas que cumplir o que satisfacer. Primera, hablando como atribuciones de calidad, la del proceso per se, en donde el individuo desde que nace hasta que muere hay que dar certidumbre de buenos tratos en vida, de producción orgánica, natural, conveniente. Obviamente tener en cuenta la no necesidad de utilizar promotores del crecimiento porque estamos hablando de resistencias antimicrobianas. Hablar de alimentación en donde hay que hablar de calidad de agua y hay que hablar de evitar presencia de nitratos, de nitritos, de micotoxinas que impactan y que pueden repercutir como concepto de salud pública, entre otras. Obviamente una producción amigable en medios. Ahora, hoy está de moda, bueno, no de moda, sino que se está retomando lo que es el concepto de ganadería regenerativa, y que va junto de la mano pegado con el bienestar animal. Y bueno, todo esto se puede y se debe de certificar desde origen. Esto es un plus. Y los países primermundistas, el consumidor, que es el principal actor, por todo esto, si le logramos demostrar que se cumple, está dispuesto a pagar ese plus. Y hablamos que pueden ser como desde el 5 hasta como por el 20% arriba del precio estándar de un producto. Por el lado del bien de origen animal, en este caso la carne, pues estos atributos de calidad permiten poder dar certidumbre que es un alimento seguro, porque están ausentes todos estos agentes, que es un alimento que nutre porque está balanceado con todos sus componentes, que es un alimento que cumple con las condiciones sensoriales porque tiene justamente lo que se busca, justamente ese sabor, esa textura, esa jugosidad, esa terneza, y lo que le interesa a nuestra ama de casa y al cocinero, que sea un producto de conveniencia, de vida útil y que sea fácil en su preparación. Y aquí estamos viendo un excelente corte de tapa de cuadril o picaña. ¿Cuáles son las expectativas del consumidor? Pues definitivamente, como lo dije hace unos minutos, ¿no? Tener la certidumbre de poder comerse una carne suave, una carne sabrosa, que esté jugosa, que tenga buen aspecto y que incluso tenga aroma a carne. Y por otro lado, obviamente, disfrutar esa satisfacción de comer una buena porción de carne. Por otro lado, ¿qué es la calidad de la carne? Pues no es otra cosa más que dar certidumbre de que no va a hacer daño al consumir, dar la certidumbre de que cumple y contiene todos los elementos nutricionales necesarios para la dieta del humano y que, bueno, es un alimento palatable. Ya lo dijimos hace unos minutos, ¿no? Sabrosa, jugosa, exquisita, hasta el simple hecho de olerla, ¿no? Amigos, casi para terminar, al ser yo de formación médico veterinario y trabajar en la parte de la epidemiología, algo que debemos de empezar a entender en nuestros países en donde trabajamos producción de carne y sobre todo en este tipo de escenografías en donde estamos acostumbrados, no sé por qué, a ver al bovino siempre en el barro
y la bosta, o en castellano, en el lodo y en el estiércol, que esta asociación indebida genera la presencia de unos bichos que son asociados y que hablamos de Escherichia coli y de Shigella, que es enterocólica toxina, es una toxina y que cuando se asocian, pues vean ustedes aquí la forma en que pueden sobrevivir o morir, pero casi siempre colonizar a partir del intestino grueso, a través de las, moverse a través de las excreciones y recolonizarse en el suelo mismo, en la bosta, en el barro, en otros individuos, con la presencia de un síndrome que realmente hay que tomarlo en cuenta. Y el síndrome se llama urémico hemolítico. Lastimosamente en nuestra América Latina los datos son muy básicos, no hay mucha información, pero por ejemplo nuestros amigos argentinos, yo este síndrome lo vengo siguiendo desde hace 10 años exactamente, y hace 10 años en reuniones con los colegas argentinos ya reconocían ellos que tenían más o menos 400 casos de morbilidad en niños y en personas de la tercera edad por presencia de síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo se adquiere? Pues consumiendo carne picada, carne molida de res mal coccionada. Luego entonces aquí una recomendación muy importante es que todas las carnes molidas o picadas, carne de hamburguesa, deba de estar perfectamente coccionada, y hablamos no solamente de la superficie, sino desde su corazón mismo, del centro. Yo sé que vemos mucha gente que nos gusta la carne jugosa, malamente dicho sangrante, porque no es sangre, es una proteína que se genera, pero amigos, tenemos que cambiar nuestros hábitos, y creo que no hay mucho que discutir, porque para efectos tenemos lo que estamos viviendo hoy en día con el tema del COVID-19. Aquí les muestro, a manera de resumen, una tabla que, si bien es cierto, es un poquito vieja, porque ya tiene 20 años, para mí sigue siendo una tabla contundente, porque estoy seguro que esto ha crecido mucho. Y aquí vemos lo que causa, al menos en Estados Unidos, porque esta información, para poderla presentar, tiene que ser generada en aquellos países en donde se genera notificación. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, señores, los que me están escuchando, ¿cuántos de ustedes ayer tuvieron un cuadro diarreico? ¿Y cuántos de ustedes, por ingerir cualquier alimento, y se fueron al hospital para notificarlo? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que lo que hacemos la mayoría es automedicarnos o ponernos en una dieta blanda para dejar pasar esa diarrea, malamente dicho, mecánica, porque realmente es una diarrea osmótica? Pues entonces en Estados Unidos y en esos países primermundistas sí hay datos que se generan, y vean ustedes aquí en este ejemplo, por presencia de Campylobacter, pero en este caso voy a hablar de síndrome hemorrágico, quitando Salmonella no tifoideica, sino Escherichia coli con el síndrome de toxina Shigella. En el año 2000 hubieron 93,000 casos, de los cuales 2,700 estuvieron hospitalizados, 78 personas murieron, y el costo fue por el orden de $1,000 millones de dólares. O sea que esto implica plata, y mucha. Imagínense qué estaban pasando en nuestros países de América Latina. Finalmente, ¿cuál es el objetivo que perseguimos al implementar buenas prácticas ganaderas? Pues, si estamos conscientes que es hacerlo bien y dar certidumbre de hacerlo bien, yo me pongo a pensar, y los invito a que piensen, ¿qué pasaría si estamos dando como primera instancia esa certidumbre de inocuidad y de calidad de esa carne que es para consumo del humano? Hablar también de que podemos certificar mediante verificaciones in situ que esas buenas prácticas ganaderas justamente se apegan a los estándares normativos de buena práctica, y que hoy en día hay organismos internacionales que cobran por este servicio, pero te permiten al quedar acreditado darle ese valor agregado a ese bien para justamente posicionarte en los mercados nacionales, por supuesto, e internacionales,
y poder hablar de un producto en donde como valor agregado el respaldo es buena práctica ganadera y, ¿por qué no?, con énfasis en bienestar animal. Acá en nuestra América Latina, en el tema de producción de carne, en producción animal, salvo un organismo internacional que es muy fuerte y que casi ve más para los países primermundistas, creo que no hay muchos. Y creo que me sobran dedos de la mano. Al que más ubico e identifico es a un organismo privado en donde hay gente joven muy capaz, conocidos míos, muy competentes, y que se ubica este organismo de certificación en Chile. Realmente es algo que tenemos que buscar los países. Acuérdense que hay dos tipos de certificación, la comercial y la que es la técnica. La comercial, bueno, pues obviamente que es a petición de partes, ¿no?, en donde el que compra, pues exige y pide, pero la que da contundencia científica, porque está fundamentada en la ciencia, pues es esa certificación técnica que se maneja en base a parámetros, en donde hablamos de estándares, como sería el respeto a la ISO, a la familia de las ISO, en este caso la correspondiente que acaba recién salir hace 2 o 3 años y que es precisamente para buenas prácticas en producción primaria, tanto en el tramo producción en establecimiento, transportación de animales al frigorífico, y la que ya es del año 1999, que es la certificación en frigorífico. Así es que, amigos, pues por ahí va el camino. Creo que con esto estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos. Una vez más, mi querido Juan Antonio, te agradezco la oportunidad, a la Escuela Elia como organización. También le agradezco este primer acercamiento, este enlace. Puedo decirles a título de consorcios que estamos trabajando fuertemente entre el ingeniero Juan Antonio y su servidor para ofrecerles a ustedes en un futuro no muy lejano capacitación, cursos, talleres que tengan que ver con buenas prácticas ganaderas y con poco más o más a detalle. Y que, bueno, les invito a que estén atentos porque de esto estamos trabajando y creemos que va a ser algo que les va a ser de beneficio, porque lo que queremos como instituciones o como organismos es formar gente, hacerla competitiva y colaborar con nuestro granito de arena para brindar no solamente productos de calidad, como lo había yo dicho hace un principio, sino certidumbre de que lo que estamos generando en los establecimientos son inocuos, que no le hacen daño al ser humano. Aquí les dejo mis datos. Aquí está mi número telefónico en Paraguay, mi correo electrónico, y también a través de la escuela estamos en comunicación. Y bueno, amigos, muchísimas gracias y